Se viene un mes complicado, se viene un mes bastante complicado. Buenas para todos, bienvenidos una vez más al canal de Joven Inversor. En el video de hoy vamos a hacer el análisis mensual, así que si te interesa, quédate en el video. Al igual que hacemos todos los meses, vamos a hacer un análisis mensual de qué es lo que pasó en el mes de abril para ver cómo puede llegar a impactar en el mes de mayo. Tuvimos cosas muy importantes en el mes de abril, sobre todo el cierre del primer Q, como se lo suele llamar, de lo que es Estados Unidos, rendimientos de empresas, ganancias, presentación de balances, tuvimos datos de inflación y tuvimos un montón de cosas muy importantes que nos va a deparar un poco qué es lo que va a pasar en este segundo tramo del año 2022 en la economía del mundo, que está de alguna forma liderada por Estados Unidos. En el video de hoy vamos a hablar de algo central. Estados Unidos en este momento está entre la espada y la pared, entre la inflación y la recesión, viendo qué hace a través de la política monetaria, viendo qué es lo que hace, si la política monetaria contractiva que está tomando está ayudando para aliviar la inflación, si no lo está haciendo, cómo impacta eso en la economía. Tuvimos en este cuatrimestre una caída del PBI de lo que es Estados Unidos y vamos a ver si se cumple esto también en el segundo cuatrimestre y esto sí empezaría una recesión, como bien vamos a hablar en la llamada que vamos a tener con Martín. Les recuerdo que Martín es miembro y una de las caras visibles de lo que es Clave Bursátil, es un canal de YouTube muy pero muy interesante, se lo súper recomiendo y también les recomiendo que se sumen a la comunidad que tienen en WhatsApp, que es gratuita. Súmense, está muy bueno, suben mucha info y noticias prácticamente minuto a minuto. Por otro lado, ya somos 200... No, ¿qué 200? 329.000 suscriptores. Esto está creciendo a un ritmo increíble. Así que si les están gustando estos análisis semanales que voy subiendo mes a mes, no se olviden de apoyarme con una suscripción que me ayuda un montón y a ustedes no les cuesta nada. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la llamada con Martín y vamos a ver qué es lo que pasó en este mes de abril para ver cómo podemos ajustar nuestras inversiones y nuestro portafolio al mes de mayo. Nos vemos ahí. Bien, acá estamos en la llamada con Martín. Como hacemos todos los meses, vamos a hablar un poquito de qué es lo que estuvo pasando este mes, el mes de abril, y cómo puede llegar a impactar en el próximo mes. Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo va, Agus? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Contento de tenerte nuevamente en estos análisis mensuales que traen un montón de información copada a todos los inversores del canal y también, bueno, quizás a lo de Clave que se quieren pasar a ver un poco lo que hablamos del mes, también pueden pasarse, son bienvenidos. Bueno, Martín, contanos un poquito, ¿qué novedades tuvimos este mes? Sé que hubo presentación de balance en estos últimos días, algunos datos de inflación. Vamos a redondear un poquito cómo fue el mes de abril. Ante todo, muchísimas gracias por estar acá, invitadísimo la gente de Clave al canal Joven Inversor. Y abril, si se acuerdan, lo que vimos en marzo era el rebote del piso cuando Rusia invadió Ucrania y esa crisis como que se despejaron las nubes y el mercado subió con la noticia mala porque ya descontó lo que pasaba. ¿Y qué pasó en el mes siguiente, en abril? El mercado devolvió toda o casi toda esa suba y volvió al punto cero. Pero esta vez no fue por la guerra de Rusia a Ucrania. Si bien eso influye un poquito, pero fue por el tema de la política de la Reserva Federal y ya te digo, el miedo a que Estados Unidos entre en recesión, que es algo que está a la vuelta de la esquina y ahora lo vamos a ver. Perfecto, vamos a eso entonces. Bueno, en el resumen del mes pasado habíamos contado que el primer trimestre que había terminado en ese mes tenía 3 monstruos: la Omicron, la Fed que se está endureciendo y la guerra. Y hasta ese momento se reveló la identidad de esos monstruos, e inclusive el de la Fed dura también, y finalmente el mercado incluyó en los precios, digamos, estos 3 monstruos que al final no eran tan peligrosos. Pero esto se fue prolongando a lo largo del tiempo y cerca del monstruo de la Fed dura nos empezamos a dar cuenta de que por ahí no habíamos destapado todo y que había otro monstruo peor, digamos, en relación a la Fed dura, y que ahora estamos... Esto yo creo que es el dilema del año. ¿Estados Unidos va a entrar en recesión? ¿Qué es recesión? Es cuando durante 2 trimestres seguidos el PBI de un país cae, se achica. O sea, la economía de ese país, en vez de crecer, se reduce. Y te adelanto algo importante. En el día anterior a la grabación de este video, uno de los últimos días del mes de abril, salió el dato oficial estadístico de Estados Unidos. El PBI de Estados Unidos en el primer trimestre del año se achicó. A diferencia de lo que esperaba el mercado, que esperaba un crecimiento del 1,4, tuvo una reducción del 1,4. Así que este miedo se empieza a hacer presente un poco más. Pero no salgan corriendo todavía, ya sé que este monstruo tiene una cara peor que el que pensábamos, pero no está todo dicho. Vamos a ponernos en contexto y entender cómo viene esta historia para tomar una posición, porque finalmente lo que creamos que va a pasar con esto de la recesión en Estados Unidos nos va a decir dónde tenemos que invertir. ¿Vamos por un lado o vamos para el otro? Entonces, fácilmente, ¿qué pasó? ¿Por qué estamos en esta situación de miedo de recesión? La Fed salvó a la economía del corona crash
con una emisión de dinero récord. ¿Vieron? En Argentina también nos pasa. El gobierno agarra y emite un montón de dinero para determinada cosa, por una cuestión política. Suelen usar el Banco Central de esa manera y eso funcionó durante 2 años. O sea, ¿se acuerdan? El Corona Crash en el 2020 se vino bajo todo, pero rebotó e hizo nuevos máximos y siguió subiendo muchísimo gracias a esa ayuda de la Fed, entre otras cosas. Pero eso no viene gratis, tiene un efecto secundario, lo conocemos muy bien nosotros. Los argentinos somos especialistas y lo tenemos clarísimo, ni siquiera nos lo tienen que explicar, como que claro, nacemos ya sabiendo lo que sucede. Sí, o sea, en el corto plazo el gobierno emite y están todos contentos con la plata, todos van, se compran cosas, pero más o menos 6 meses, un año después de eso... Y esa plata empieza a presionar y los precios empiezan a subir. Y es el efecto secundario, el efecto negativo, como un remedio o como la vacuna, viste, que te da algo bueno, pero también te da una fiebrecita después o te hace doler el brazo. O sea, no es todo bueno, sino que hay un efecto secundario. Y entonces ahora la Fed es como que se pasó para el otro lado. Se disparó la inflación. ¿Y qué tiene que hacer la Fed para que corte la inflación? Y tiene que hacer lo contrario que hizo para producir la inflación. O sea, tiene que quitar dinero. O sea, en vez de emitir, tiene que... sacarlo de la economía. Sacarlo de la empujar economía. precios, exactamente. Es un poco lo que hablábamos en uno de los análisis semanales pasados, esta política contractiva de la parte de la Reserva Federal, que básicamente consiste en bajar la emisión y subir la tasa. Entonces vos bajás la emisión, dejás de dar tanta ayuda. Eso es obviamente negativo para los mercados porque se deja de inyectar liquidez. Y por otro lado se sube la tasa de interés frente a un mercado tan alcista y empieza a ser más tentadora la tasa de interés, ¿no? Claro. Bueno, el tema es que por eso, o sea, las medidas que ahora la Fed empezó a tomar para contener la inflación alta, empezaron a destapar esto y decir, che, pero claro, Fed, si se te va la mano sacando dinero de la economía, pasa lo contrario de lo que pasó antes, que todas las ventas explotaron, las acciones volaron, un frenesí de consumo. Bueno, si hay menos plata, hay menos todo. Y hay recesión. Ya vemos el primer trimestre del año en Estados Unidos, ya nos dio una recesión inesperada. Entonces, si el segundo trimestre le da también que baja el PBI, estamos oficialmente en recesión. Entonces, la Reserva Federal está entre la espada y la pared, porque tiene la inflación alta, pero si quiere usar el matafuego para pagarla, se le viene la recesión. Entonces, ¿qué hace? De un lado tiene inflación y del otro lado tiene recesión. ¿Para dónde va? Esto es la pregunta clave, sí, es la pregunta del millón y del billón también, para este año y para saber en qué vamos a invertir. Es, ¿la Fed podrá aterrizar el avión sin chocar? O sea, tiene que aterrizar el avión de emergencia, ¿viste? Y si lo aterriza muy rápido, se pega un palo contra la pista de aterrizaje y está toda la economía arriba del avión. Entonces la Fed tiene que ir aterrizando el avión y lograr un aterrizaje suave. Y la mitad del panel te diría que cree que no lo va a lograr y que se va a romper todo. Y la otra mitad cree que sí lo va a lograr. Entonces, el próximo dato, que es la inflación de abril, nos va a dar, todavía no salió, va a salir ahora en abril, nos va a dar... Perdón, va a salir ahora en mayo el dato de inflación de abril. Lo vamos a tener en mayo y ahí vamos a ver si realmente estas políticas monetarias contractivas están funcionando, ¿no? O sea, si esto de estar yéndonos casi a una recesión está por lo menos dando algún efecto en el tema inflacionario. Porque si eso está resultando, es un alivio para la Fed de decir, ok, lo que estoy haciendo, mi remedio está funcionando, entonces, bueno, tiene sentido este peligro de recesión y aparte si la inflación de abril da más baja que la de marzo, podríamos pensar que abril tal vez fue el máximo y que esta crisis de inflación empieza a bajar y entonces empezamos a ver la luz al final del túnel. Así que importantísimo el dato de abril de inflación y especialmente porque en marzo, en el dato anterior, que fue altísimo, fue el más alto en 40 años, teníamos metido el inicio de la guerra, ¿no? Que en el momento del inicio de la guerra tuvimos el petróleo en 130, tuvimos voladuras increíbles, que el petróleo sigue alto, pero está en torno a 100. Sí, está por encima de los 100, no mitiga los $100, pero tampoco está en 130. Sí, como baja 100, va a 100, 105, por ahí, pero no 130, es un 30% de aumento respecto de ahora. Entonces, la inflación no debería dar más alta que la de marzo. Exacto. Muy importante. Entonces, ¿nosotros qué creemos que va a pasar? Si creemos que la Fed va a lograr aterrizar el avión y va a salir todo bien, nos tenemos que poner long riesgo. Y el riesgo es lo que más ha sido golpeado en estos últimos tiempos. Y les menciono algunas cosas que tienen que ver con las recomendaciones que les hice en el video anterior del mes pasado, que las mantengo y esos activos han volado y han vuelto. O sea, Bitcoin salió de 38, fue hasta 40 y volvió a 38 y así se está manteniendo. Todas las cuestiones como el Nasdaq, como el ETF ARK de empresas tecnológicas, voló y volvió al punto cero. O sea, volvimos, ahora les voy a mostrar en un gráfico eso muy simple. Y acciones argentinas también, para los que están en Argentina, sería una buena alternativa. Si todo esto sale bien, todos los activos de riesgo que vienen golpeados tendrían que tener un rally muy impresionante.
Pero por el contrario, si esto no sale bien y a la Reserva Federal choca el avión y no lo logra aterrizar bien, lo que deberíamos hacer es, yo diría, no apuntemos a comprar algo que suba con el incendio, porque es muy difícil y son pocas cosas. Yo diría, cuidemos la liquidez y el valor dolarizado de nuestras posiciones para que cuando termine el incendio podamos comprar. Entonces, yo lo que recomiendo es oro, que es algo que de muchas maneras se puede comprar. Hay CDRs de mineras de oro, hay bastante oferta del tema. Y si no, un staking de stablecoins. Porque yo te diría, quédate en dólar, pero hay inflación de 8% en Estados Unidos. Y voy a perder 8% en... Bueno, no, entonces, como no hay una tasa de interés en dólares de 8%, es mucho más baja la tasa de interés en dólares, en las stablecoins vos podés encontrar una tasa superior a eso, y mientras esperás a que eso se termine. Sí, totalmente. Muchas veces lo he hablado que en mercados bajistas no perder ya es de alguna forma ganar. O sea, no perder en un mercado bajista que puede durar de acá a fin de año tranquilamente si esto no sale bien, no perder es estar ganando dinero. O sea, no siempre operar y ganar dinero es lo único que se puede hacer. O sea, en momentos donde todo se está prendiendo fuego, como sería el caso de que si la Fed choca el avión, tener un refugio como el oro, staking de stablecoins, hay opciones y soluciones argentinas como Buenbit y demás que muchos me mencionan y también tienen afuera, que Joe Binance tiene también su staking, Nexo, Crypto.com son las plataformas de lending más grandes. Pueden obtener buenas tasas del 12, del 10% que tranquilamente pueden aguantar esta recesión que podemos llegar a tener tranquilos, sin ningún problema. Y una vez que todo esto se pueda llegar a resolver con el tiempo que lleve, volver, sí, activos de riesgo que estarían bastante golpeados en ese momento, ¿no? Sí, yo les quisiera mostrar que en los gráficos de las principales cosas que les estoy mencionando, por ejemplo acá Bitcoin, está todo en soporte. Está todo en soporte y está bajando en cuña, o sea, está listo para subir si el contexto se da. No ha roto soporte, viste, baja hasta 38 y ahí rebota. Yo creo que igual podría romper el soporte si siguen pasando los días y no aparece ninguna buena noticia, pero el hecho de baja en cuña también te muestra que ese movimiento de baja se va agotando y cada vez es más angosto. Entonces tiene las condiciones técnicas para hacer un rebote. Lo mismo el Nasdaq también. Sí, ahora te muestro algo del Nasdaq, pero en ARK, que es como un Nasdaq más modernoso aún, también estamos en velas semanales, lo estamos viendo acá, también estamos ahí en zona de soporte histórico. Entonces, y con aumento de volumen, con lo cual también si hubiera una buena noticia, digamos, fíjate lo que fue, esto fue en el video anterior, ¿no? La vela semanal, cómo voló con la invasión de Rusia a Ucrania y demás, y después vino lo otro, y hizo otra pierna de baja. Yo creo que estamos en la misma situación y no hemos roto soportes. Si las noticias son buenas, yo iría por acá. Y por el otro lado, el oro está haciendo una tasa con asa que lleva como 12 años de desarrollo. Entonces, si finalmente se destapa la olla de esa del oro, ¿no? Y sale de la tasa con asa, yo creo que tiene mucho recorrido y aparte es un activo que funciona bien en contexto de inflación. Prácticamente en ningún otro contexto, porque ni siquiera es un activo, es un pasivo, le diría, porque es una cosa inerte que está ahí y no produce nada, ni se agranda, no es como una empresa. La empresa crece, vende, inventa negocios nuevos. El oro es un objeto inanimado que está ahí y lo único que hace es no deteriorarse. No. Entonces, cuando todo lo demás a su alrededor se deteriora, el oro se queda igual, entonces es un refugio. Si todo sale mal, vamos a estar bien ahí. Y lo que te quería mostrar del Nasdaq, para cerrar un poco el tema de que en el último video, esta imagen que te muestro es la misma, o sea, es sacada de la presentación del video anterior. Entonces vemos al Nasdaq cómo rebotó con la invasión a Ucrania y la primera reunión de la Fed, y en el último video, cuando nos vimos, nos quedamos acá, que la Fed aparecía de nuevo, y cuando la Fed volvió a aparecer, ¿qué hizo el Nasdaq? Volvió al punto original. Hoy estamos acá con el Nasdaq. Volvimos al mismo punto. Por ahí estamos un poquitito más arriba que el mínimo que se hizo a fines de febrero, ¿no? Sí. Pero hemos vuelto al punto cero y tampoco se rompió ningún soporte. Entonces, yo creo que acá estamos en la misma situación. Si hay una buena noticia con el tema de la inflación de abril, que se da ahora en mayo, creo que él tiene para hacer un muy buen rally en Nasdaq. Y si la inflación no da bien y la Reserva Federal endurece más todavía, y vamos a tener que ir a buscarlo un poco más abajo. Sí, totalmente. Sí, pienso exactamente lo mismo. Hay algo que te quiero hablar sobre los balances, que estamos en la temporada actualmente, y en la primera semana de mayo y la última semana de abril estamos viendo los balances de las empresas más importantes, y estamos hablando de las FANGs, las que cotizan con mayor ponderación en los índices. Y te quiero hablar del efecto Netflix, porque el balance de Netflix creó un miedo y te quiero dar mi opinión respecto de esto.
todos conocemos Netflix, ¿no? Netflix es como que inventó una industria, que es la industria del streaming. Antes era el videoclub y después fue un Netflix. Y cuando salió Disney Plus y salieron las demás plataformas de streaming, ¿cómo le decíamos? Y es el Netflix de Disney. Claro. ¿No? Es como que Netflix creó esa industria directamente. Exacto. ¿No? De las plataformas. Entonces parecía indestructible. Pero ¿qué pasa? En el balance, el último que salió, se notó ya, se constituyó en esta industria la realidad de que Netflix está perdiendo el liderazgo, especialmente porque está siendo licuado por todas otras nuevas ofertas como Disney Plus, Star Plus, Paramount Plus y un montón de Plus que dan vueltas por ahí, que ninguna es tan grande como Netflix, pero todas sumadas le hacen sombra. Exactamente. Entonces, Netflix cayó fuertísimo, creo que cayó como un 35% en una sola rueda, y esto trajo el miedo de que otras empresas parecidas, como Facebook, como otras tecnológicas, como Spotify, todas empresas que tienen similaridades con Netflix, les pase lo mismo, ¿no? Empezar a ver grandes plataformas que eran las reinas de la industria en su momento y se empiecen a caer. Yo creo que esto es equivocado porque, digamos, la industria de las plataformas de streaming no es igual que las otras industrias, por más que sean empresas tecnológicas. Afortunadamente, lo que yo creo que mitigó el miedo de efecto Netflix fue el balance de Facebook, de Meta, que si bien fue un balance mediocre, el mercado esperaba que le pase la gran Netflix. No sé si vieron esto. El balance de Facebook no dio buenos números. El balance dio por debajo de todas las estimaciones, pero la empresa subió 17%. ¿Por qué? Porque esperaban ver un balance que muestre que le pasaba lo mismo que a Netflix. Y como no mostró eso, que era el escenario peor, fíjense que es todo expectativa versus realidad en definitiva. O sea, Facebook sube 17% con un balance mediocre, simplemente porque el balance no fue pésimo. Y volvemos siempre a lo mismo. O sea, no importa si es un buen balance, un mal balance, o si le va bien o mal a la empresa. Es la interpretación del mercado frente a eso que nosotros pensamos que es bueno o malo. No hay nada que sea bueno o malo. Es la interpretación del mercado frente a eso que está sucediendo. O sea, frente a un mal balance, como lo llamamos, el mercado reacciona positivamente, pero no es malo. Es la interpretación del mercado de eso que sucede. Siempre es expectativa versus realidad. No existe un bueno o malo absoluto en el cual referenciarse. Sino es los precios tenían incorporadas determinadas pronósticos que pensaba el mercado que iban a pasar y después la realidad se contrasta contra ese pronóstico. Entonces es bueno o malo en términos de la comparación con el pronóstico y fue mejor que el pronóstico. Y otro punto respecto de los balances de esta temporada y que es muy sensible el tema es porque ya vimos que el PBI de Estados Unidos se redujo en el primer trimestre del año. Bueno, el mercado está mirando los balances de las empresas para ver si los fundamentos de las empresas se están deteriorando, así como el PBI del país, a ver si efectivamente este decrecimiento del PBI le está pegando a tal o a cual empresa. Y por ahora hemos visto, yo creo que lo más significativo es el balance de Apple, que fue un balance muy bueno, superó en todos los pronósticos, las ventas, la facturación, los márgenes, todo dio mejor de lo esperado, pero algo que se llama el guidance, que es la perspectiva futuro que ponen los ejecutivos en el balance, dice que si todo sigue igual y en el futuro Apple le va a empezar a costar. O sea que dice, hoy estamos bien y todo este trimestre que acaba de pasar fue bien, no se asusten, pero si persiste la inflación alta, si persiste todo lo que está pasando en la economía ahora, los balances que vienen después ya van a empezar a ser un poco peores. Entonces lo que pasó fue, primero, apenas salió el balance en el aftermarket, subió Apple, pero después empezó a bajar porque empezaron a leerlo entero y a decir, bueno, hoy todo bien, pero mañana tal vez no. Así que todo está como atado al mismo eje y todo va a tener que ver con el éxito que tenga la Reserva Federal y el Tesoro de los Estados Unidos en tratar de aterrizar el avión, bajar la inflación y no caer en la recesión. Es difícil, pero yo creo que pueden lograrlo. Yo creo que pueden lograrlo también y hay que ver también lo que hablábamos recién, ¿no? O sea, ese dato de inflación que vamos a tener ahora en mayo con respecto a abril, hay que ver qué interpretación hace el mercado en base a esa variable, porque el mercado puede decir, bueno, el petróleo ya bajó, no está en los niveles 130 como hablábamos recién, entonces el mercado ya está esperando quizás una tasa de interés por debajo del 1,2. ¿Y si da 1,2? Vos decís, no es más alta que el mes pasado, es la misma, tampoco es tan terrible. Pero ya que de 1,2 con un petróleo $30 por debajo del valor que estaba, que es un porcentaje bastante alto en $130, es una noticia muy negativa. O sea, significa que con un petróleo bajando, que supuestamente era la excusa por la cual había dado 1,2 el mes pasado, bajó y no impactó en nada. O sea, habría que ver cómo se interpreta eso a la hora de que salga esa variable, que la tenemos ahora, los primeros días de mayo.
Los primeros 10 Sí. días de mayo sale. Así Sí. que hay que estar. Yo creo que todo está tendiendo ese hilo, como bien dijiste vos. Y hay que ver qué es lo que sucede a partir de eso. Así es, sí. Tendría que subir mucho otra cosa para que con esa baja el Claro. petróleo igual de alta la inflación. La comida ya sabemos que va a quedar igual porque soja, trigo, maíz, girasol siguen en los mismos precios altos, no han bajado. Soja $645, 600 por ahí, sigue ahí y no bajó. Está bien, la comida no va a bajar, pero la energía tiene que haber bajado. Vamos a ver si se da o no. Yo creo que puede haber un rally muy grande de riesgo, de tecnológicas, de todo lo que acabamos de mencionar, inclusive también las cripto y demás. Y esto Si sale ese dato de inflación sale un poco mejor de lo esperado, ¿no? No te digo Sí, una wow. fiesta, Sí, sí. no te digo un 0,3, No. pero ya con un número mejor, por lo menos de lo esperado, yo creo que por debajo de 1 ya vamos a estar en algo interesante para todo lo que es riesgo. Sí, sí. Bueno, Martín, el próximo video en el análisis del mes que viene, como bien dijiste, vamos a tener ya este dato, vamos a ver qué es lo que ha pasado. También vamos a estar avisando probablemente Martín por el Instagram de Clave. Si querés, Martín, deja el Instagram. Nos pueden seguir en Instagram en @labolsapegafuerte. Y si quieren sumarse a la comunidad WhatsApp, entren a clavebursátil.com/comunidad. Eso siempre lo digo, lo repito, siempre cada vez que terminamos un video lo repito. Súmense al grupo de WhatsApp, de hecho yo estoy en el grupo de WhatsApp, es totalmente gratis y les llegan, yo no tengo mucho tiempo para andar mirándolos, la realidad es esa, pero está bueno porque todo el tiempo te llegan noticias súper importantes del mercado y es gratis, o sea, es apretar un botón, poner tu teléfono y es bastante sencillo. Así que bueno, Martín, muchas gracias por haber venido, nos estamos viendo el mes que viene. Gracias a vos, Agus, y saludos a toda la audiencia de Joven Inversor. Nos vemos, muchas gracias por vernos. Chau, chau.